¿qué propósito tiene la cena? Y quisiera comenzar con 3 preguntas, hermanos, que quisiera que las respondieran ustedes internamente, personal, así, de saber qué opinan, y después les voy a hacer les voy a compartir un poquito de la encuesta que por lo regular se da en cada respuesta. La primera pregunta es, ¿qué es el amor, hermanos? ¿Qué es el amor para ustedes? ¿Qué concepto tienen acerca del amor? ¿El amor lo llevan a base de un sentimiento? Bueno, ahorita se los comparto un poquito más. La segunda pregunta, hermanos, ¿qué recordamos en la cena del Señor? Yo creo que esa sí la tenemos un poquito, algunos más definida respecto a esto. Y la tercera, hermanos, ¿por qué recordamos la cena del Señor? Bueno, les voy a hacer un poquito de la encuesta que hice respecto a esto y a base del estudio que tuve. ¿Qué es el amor? Respecto a qué es el amor, en concepto incluso del diccionario académico que por lo regular ocupamos, el amor se muestra a través de sentimientos, aparentemente. Pero la Biblia dice que el amor el mundo no lo puede conocer. Es un amor que el mundo no entiende. Y el mundo lo ha tratado de definir por medio de sentimientos. Y en realidad no es por sentimientos. Y ahorita vamos a ver por qué. La segunda, hermanos, el por qué recordamos a Dios y por qué le debemos de dar por qué recordamos la cena del Señor y por qué le debemos de dar el verdadero valor, vienen en una sola encuesta que se hizo, bueno, que hice personalmente. Y fíjense que una gran parte de la iglesia no sabe el por qué, bueno, no de la iglesia en general, de local, sino global, no sabe realmente al ciencia cierta el por qué es importante recordar la cena del Señor. La mayoría lo toma, como les comentaba, por algo que constantemente la iglesia hace, algo que instituyó nuestro Señor Jesús y algo que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pero hasta ahí se quedan. O sea, no, y hay todavía un paso más que a veces se nos olvida en medio de este recordatorio. Y hoy quisiera compartirlo, así que quisiera leer el mismo versículo que leímos, pero con un poquito con el contexto de lo que está diciendo Pablo en la carta de los Corintios. Así que quisiera leer un poquito más, quisiera empezar a leer desde Corintios, Primera de Corintios 11, del 17 hasta el 29. Y dice así: pero al anunciaros esto, ¿qué sigue? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando ustedes reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados de Dios, aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está dando a entender lo que no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa,
porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ok, hermanos, viendo un poquito el contexto de lo que está diciendo Pablo, Pablo está exhortando a los corintios, porque los corintios tomaban la cena del Señor como un recordatorio, pero en parte practicaban lo que Jesús les quería recordar. Lo contrario de lo que Jesús les quería recordar. Algo que estaban haciendo los corintios es que se estaban menospreciando unos a otros, los demás, los que tenían más dinero se adelantaban a comer, se dividían hacia grupos. Eso es lo que está diciendo Corintios, eso es lo que no se debe de hacer en la cena del Señor, algo que no se debe recordar. Ahora, quisiera retomar, no sé si se alcanza a ver, bueno, no está, pero bueno, el tema va a ser acerca del amor de Dios. Y en ese amor se centra todo, porque lo que Jesús estipuló en la cena fue parte de su amor con un propósito. Otra cosa que quisiera aclarar antes de seguir con el tema, y quisiera que lo tuvieran presente, es que el amor, el verdadero amor no es un sentimiento como tal, pero el amor es como, no es tampoco, es como, bueno, ahorita lo voy a aclarar, es más como parte de haber aceptado a Cristo. Y ahorita, porque va a llevar a obras lo que voy a comentar, quisiera aclarar esto. Sabemos claramente que no es por obras que nosotros alcanzamos la vida eterna. Pero algo que sí quiero aclarar es que a través de que hemos aceptado el amor de Cristo, es que tenemos buenas obras. Es decir, sí debemos de tener buenas obras, no porque las obras sean las que nos lleven a Cristo, más bien por haber alcanzado la misericordia de Cristo, es que llevamos a tener buenas obras. Y eso lo quiero aclarar porque prácticamente el mensaje va a estar un poquito referente a esto. Ahora quisiera tomar y primera es San Juan 13, 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Algo muy importante que quisiera recalcar en este pasaje es que, primero, ¿por qué decía que no es un sentimiento? Porque si no, nuestro Señor Jesús no nos diera este mandamiento, como un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. También nos enseña que nosotros debemos de amar a los demás para reflejar que verdaderamente somos amados, que entendemos el amor que Cristo nos da. Ahora quisiera adentrarme en este punto más acerca del amor para entender un poquito más lo que estamos tratando de ver, porque muchas veces es muy complicado entender el punto del amor, porque a veces lo confundimos de muchas formas, ¿no? Y decimos, yo amo porque siento bonito por el hermano, yo amo porque realmente saludo bien al hermano, pero quisiera hoy adentrarme mucho en este tema, porque de esto parte todo, hermanos. Así que también quisiera leer, para reforzar un poquito lo que estoy comentando, Primera de Juan 4, del 7 al 21. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios pertenece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que nos ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gracias, hermano René. Podemos ver en la lectura, hermanos, que parte de verdaderamente haber recibido el amor de Cristo, de tener su Espíritu, realmente es que también nos amemos los unos a los otros. En este pasaje también podemos ver que todo el que es nacido de Dios ama, porque Dios es amor. Aquí empieza la primera definición, hermanos, de acerca del amor, porque por eso el mundo no lo entiende, por eso el mundo no lo conoce, porque el verdadero amor viene a través de Dios, porque Dios es amor. Todo el que es nacido de Dios ama. Todo el que realmente ha aceptado a Cristo y ha pasado a ser hijo de Dios, puede amar. Pero viene la pregunta, ¿cómo puedo reflejar si ese amor, o cómo puedo reflejar que realmente soy hijo de Dios? Dios nos los mostró, dice que nos mostró su amor a través del sacrificio, y lo leímos hace un rato y lo cantamos hace un rato, donde Él nos muestra su grande amor a través de su sacrificio. Lo mostró a través de actos, y de esa forma nos pide a nosotros que nos amemos los unos a los otros, que actuemos bien los unos con los otros, que nos amemos. ¿Y por qué nos los da como muy importante? Y también Juan nos los vuelve a recalcar, porque de esa forma el mundo conocer, sin que a veces digamos muchas palabras, simplemente el cómo nos tratamos es notorio para los que los rodean, porque a través de eso el mundo conocerá a Dios por medio de nosotros. Ahora quisiera definir un poquito más acerca de este concepto que tenemos del amor, y poderlo entender bien, porque al final quisiera cambiar la palabra. Yo creo que ya va aclarando un poquito más que no es un concepto, sino más bien es Dios, y pues quisiera tomar cómo podemos practicar el amor de Dios unos con otros, y para eso quisiera tomar Juan 13 del 12 al 17. De esta manera Jesús también, algo que quisiera comentarles es que como en la cena del Señor, que no narra ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, no narran estos acontecimientos, pero Juan los toma como muy importantes para entender verdaderamente el mensaje de Cristo. Y en este acto que Jesús hace, cuando es el lavamiento de los pies, Jesús muestra varias cosas y les está enseñando a los discípulos algo que deben de estar practicando constantemente, y lo cual ahorita nos los va a estar recordando a nosotros. Así que quisiera ver Juan 13 del 12 al 17. ¿Le puedo pedir a mi hermano Bet si lo puede leer, por favor? Así que
Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si vemos, hermano, en este acto del lavado de los pies, no lo narra ningún otro evangelio más que Juan. Y me llama la atención porque en este acto, analizando todo lo que estaba haciendo el Señor Jesús, estaba mostrando amor, servicio, humildad, un trato igual hacia los demás. Y estaba dando a entender Jesús que así como Él estaba actuando de esa forma con sus discípulos, los discípulos debían de tratarse los unos a los otros. Y es en un acto de amor, de humildad y servicio. Hermanos, les animo a que cada uno somos llamados para servirnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, no para juzgarnos, no para señalarnos, no para criticarnos. Todos tenemos errores, todos nos llegamos a equivocar, pero el propósito de Dios es que en medio de estos errores, la iglesia formada como un cuerpo, sea de ánimo los unos a los otros. Van a haber cosas que a veces, tiempos difíciles para unos que a lo mejor se estén desanimando, pero como cuerpo somos llamados a eso, para animarnos en tiempos difíciles, para fortalecernos cuando empiezan las pruebas a estar cada vez más duras. El propósito del amor que Cristo nos mostró en su sacrificio es para ayudarnos a nosotros a amarnos los unos a los otros. Es decir, cuando nosotros recordamos el amor tan grande de Cristo, nosotros nos anima que ese mismo amor que Él nos mostró, sabiendo que Dios es amor y que somos sus hijos de Dios, lo empezamos a reflejar con nuestros hermanos, para que también ellos recuerden el mismo amor que Dios tiene con ellos. Esa paz que nos da cuando recordamos el sacrificio de Cristo, que ya pagó nuestros pecados, esa paz, esa misma paz que estamos recordando, es la misma paz que debemos de transmitir a nuestros hermanos y recordarle que Cristo ha pagado incluso cuando se hayan equivocado. No estamos aquí para juzgarnos, no estamos aquí para señalarnos, sino más bien para animarnos a seguir adelante. Ahora, ¿por qué es importante recordar el servicio? Lo que Jesús está haciendo en el lavado de los pies es mostrarle a sus discípulos que cuando servimos, también no es digno de decir, sirvo y es notorio ante todos y todos me ven y sentirme grande, sino Él lo hizo en sentido de humildad, de ser igual con los demás, de no ser mayor que nadie. Cuando nos da el privilegio Dios de servir, siempre tengamos presente que servimos por su Espíritu y porque Él nos ha amado, no porque nosotros lo hayamos ganado o no porque nosotros seamos dignos de estar sirviendo, más bien porque es parte del servicio que Cristo hace con nosotros. Y digo hace porque hasta el día de hoy sigue trabajando a favor nuestro. Cuando nosotros sentimos necesitamos algo en nuestra día con día de las situaciones que vivimos, Él nos vuelve a acudir en nuestra ayuda. Y quisiera retomar el por qué toco acerca de humildad y por qué es parte del amor, porque el siguiente versículo nos va a definir completamente cómo es caminar en amor, cómo es amarnos los unos a los otros. También Pablo también tiene presente esto, que también lo menciona acerca del amor y lo define un poco más claro para saber que viene de Dios. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje inmediatamente me hacía pensar que es así como actúa Cristo, que es así como actuó Cristo con los discípulos, con las personas, y que nos anima a que nosotros actuemos de la misma forma. Prácticamente me hace pensar, cuando leo esta lectura, me hace pensar que es Cristo mismo al que está definiendo. Así que vamos a leer, y aquí me gustaría que leyéramos todos como iglesia, en 1 Corintios 13, 4 al 7. Dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados,
sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Eso ha sido lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Cuando Él decidió morir por nosotros, cuando Él fue a la cruz, soportó todo y jamás se creyó más que nadie. Y nos los deja como un ejemplo de lo que debemos de ser nosotros. Porque si somos hijos de Él, y a veces podemos pensar que no lo podemos hacer, que es difícil practicarlo, pero no es imposible, hermanos, porque para empezar tenemos algo muy importante que nos ayuda a seguir, a poderlo practicar, que es su espíritu, que Él es el mismo espíritu del Dios de amor, del que Dios en todo su ser es el perfecto amor. Tenemos su espíritu en nosotros que nos ayuda a practicar esto. Va a ser difícil a veces, pero para eso tenemos esa comunión con Dios para poderlo llevar a cabo. Pero también va a depender de nosotros que queramos seguir sus enseñanzas y queramos aprender de Él, y queramos practicarlo y queramos vivirlo. Es importante que nos amemos los unos a los otros en todo lo que hagamos, pero también es importante que nos sirvamos. De nada sirve decir, yo amo a mi hermano si no sirvo a mi hermano. De nada sirve, yo realmente puedo decir, amo a mi iglesia y no sirvo a mi iglesia. Creo que todo va de la mano, hermanos. Si realmente decimos amar, si realmente decimos yo realmente amo a Dios, a quien no he visto, es porque amo a mi iglesia, a quien sí he visto. Hermanos, eso mismo estipuló Dios en la cena del Señor. Cada vez que sentamos y recordamos el sacrificio de Cristo a través del pan y a través del vino, recordamos su perfecto amor para amarnos los unos a los otros. El propósito no solo es recordarlo en cuestiones de memoria, sino el propósito es cuando lo recordamos, nos anima a poderlo practicar. No solo es recordarlo de memoria y decir, sí, qué bonito, Cristo murió por mí, sino más bien es cuando lo recordamos, es porque nos anima a que lo podamos practicar. Porque realmente de esa manera mostraremos que somos, y Juan nos los narra, de esa manera reflejamos que somos hijos de Dios si nos amamos los unos a los otros. No es el acto de amor el que nos lleva a Cristo, sino más bien es el amor de Cristo el que nos lleva a amarlos los unos a los otros. Ok, hermanos, regresando a las primeras 3 preguntas que inicié al principio, yo creo que vamos a tener un poquito más definido cada pregunta. Si preguntáramos de nuevo, ¿qué es el amor? Entenderíamos perfectamente que la Biblia nos enseña, Dios es amor. Ya no sería la pregunta, ¿qué es el amor? Sino ya más bien sería, ¿quién es el amor? Y la Biblia nos enseña que verdaderamente el verdadero amor proviene de Dios porque Dios es amor. La segunda pregunta, ¿por qué recordamos la cena del Señor, hermanos? Recordamos para recordar su amor. Y yo creo que eso sí lo hemos compartido muchas veces, se ha compartido muchas veces dentro de cada cena. Recordamos el amor que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio. Pero algo que a veces no recordamos, y es la siguiente pregunta que dice, ¿le damos el verdadero valor cuando recordamos su amor? A veces no, hermanos, porque a veces se nos olvida que el verdadero amor que Cristo nos da y que estamos recordando es para dar el mismo amor con nuestros hermanos, para darlo los unos con los otros. Y a veces eso nos cuesta más y no lo practicamos. Entonces este mensaje es para 2 cosas, hermano. Cada vez que tomemos y participemos de la cena del Señor, recordemos su amor para animarnos a reflejar amor. Y algo que vimos en el final, el pasaje que define Pablo, es que el amor no se envanece, no es orgulloso, no es contencioso, no busca lo suyo, no busca primero el yo, busca siempre el servir en humildad, en amor, en igualdad, en ver a los hermanos no como menores o inferiores, sino de la misma forma como Él se ve. Y por eso Jesucristo dice, amar, el mayor mandamiento es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero el segundo es semejante y es lo mismo, y lo encierra como un círculo diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que consideres siempre a tu hermano como si fueras tú el que estuviera pasando la situación, como si fueras tú el que estuvieras viviendo lo que está viviendo.
siempre estar dispuesto a servirle como si fueras tú el que necesitara el servicio en cada circunstancia. En esto se basa, hermano, la cena del Señor, en que recordemos el pacto que Él hace con nosotros a través de su amor para reflejar el mismo amor los unos con los otros. Ahora sí, hermanos, quisiera terminar solamente aclarando el versículo de Pablo. Pablo estaba exhortando a los corintios porque ellos estaban haciendo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. Y lo que Pablo dice en la carta acerca del amor es como lo toma como parte importante de lo que los corintios estaban practicando. En la cena del Señor, los corintios estaban menospreciando los unos de los otros. Se estaban haciendo menos los que tenían más, se adelantaban a comer, no esperaban a los que tenían menos, hacían grupos, divisiones entre la iglesia, menospreciaban unos, se reunían unos en un lado, otros en otro lado, y dice Pablo que eso era notable porque de esa manera se daba a conocer los que verdaderamente no estaban cimentados en Dios y menospreciaban el cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia del Señor en miembros como parte de que no. Y cuando dice el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, cuando Pablo está tomando estas palabras, la está dando a entender de que el que está comiendo sin entender lo importante que es amarse los unos a los otros, juicio come y solo bebe para sí mismo. Así que, hermanos, cada vez que practiquemos este tiempo, cada vez que recordemos el sacrificio de Cristo, recordemos amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.